Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Ya, para comprender el análisis del discurso, comenzaremos haciendo una definición de lo que es discurso. Se trata de un suceso comunicativo utilizado para compartir ideas o creencias e incluso como un acto de interacción verbal. ¿Qué es el análisis del discurso? El análisis del discurso es una herramienta de investigación flexible e interpretativa, la cual nos sirve para hacer una lectura de lo que está escrito o está dicho y de lo que hay detrás de esto. Es decir, a través de esto podemos conocer aspectos tales como ideología y las intenciones que hay en el discurso, tanto escrito como oral. El discurso puede ser analizado desde dos ámbitos. Por un lado, se puede hacer un análisis textual, es decir, tomando en cuenta elementos como la aliteración, la metáfora, la morfosintaxis, en el fondo tomando en cuenta solo la lingüística, la cual actúa como el campo madre en el análisis del discurso. Por otro lado, podemos analizar el discurso desde la psicología, es decir, agregar al análisis sintáctico otros elementos tales como el contexto, la persona, la ideología, los paradigmas, etc. Cuando hablamos del análisis del discurso en el proceso educativo, podemos contemplar sus aportes en la comprensión de la literatura y diálogo de los estudiantes y al mismo tiempo en los aportes literarios y comunicativos, tanto orales como escritos, de los docentes de la educación. Es así como diferentes autores plantean que el análisis del discurso implica el desarrollar una visión interpretativa, la cual permita identificar y tratar el significado que sea la interacción propia de este, considerando los factores influyentes desde lo cognitivo a lo social. Un ejemplo de esto es cuando los estudiantes entregan textos escritos en las pruebas o las disertaciones. El análisis del discurso nos permite comprender los mensajes y las decodificaciones que han hecho los niños y niñas del proceso educativo. En los docentes, el análisis del discurso nos permite conocer sus paradigmas educativos, sus concepciones sobre este y sus diferentes procesos que van desarrollando, los cuales se ven reflejados en lo que ellos dicen al momento de conversar sobre el proceso educativo. A veces en su propio país hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Entonces, ¿cómo hago un análisis del discurso? Mira, ¿te acuerdas que recién hicimos una selección de códigos y les asignamos una categoría? Sí. Luego de eso, hicimos para que fuera más ordenado, pusimos las categorías y los códigos correspondientes a cada una de ellas, ¿verdad? Sí, lo sacamos del discurso. Ya. Un análisis que podríamos nosotros hacer al respecto es eligiendo, por ejemplo, una de las categorías, que en este caso podría ser género. Ya. El código que elegimos nosotras dice miles de hombres y mujeres. O sea, que acá se evidencia que quien dice el discurso no invisibiliza a las mujeres, sino que dice hombres y mujeres. Por lo tanto, tiene los dos géneros por igual. ¿Me entiendes? Distinto hubiera sido si él hubiera dicho miles de hombres, diciéndolo en forma genérica. Y en esta categoría, rango etario. Ya, mira, este es otro ejemplo en el que se da algo contrario a lo que recién te expliqué, porque por ejemplo acá dice miles de niños y jóvenes. O sea, en este caso, quien dice el discurso sí está invisibilizando a las mujeres o al género femenino, porque solamente habla de niños en general, no dice niños y niñas. Entonces ahí se evidencia una invisibilización del género femenino. Mira, lo que nosotros acabamos de hacer es un análisis hermenéutico.
porque no hemos considerado ni el contexto, ni la ideología, ni ningún otro factor más que los que tenemos acá, que son las palabras que extraímos del discurso. Pero el análisis del discurso también se puede hacer de otra forma, y que es considerando esos factores. Por ejemplo, algo súper concreto lo tenemos acá, el lugar geográfico, la categoría lugar geográfico que dice América Latina Unida. Eso lo podríamos leer desde el contexto en el que se hace el discurso. Y en ese tiempo América Latina estaba unida y los países como que aspiraban a una unidad continental. Entonces ahí estaríamos considerando el contexto y lo estaríamos leyendo desde ese punto de vista. Ya, ¿qué es el análisis del discurso? Con respecto al análisis del discurso, todavía no se ha consensuado ninguna definición que contenga la teoría y las prácticas que hoy se acogen bajo esta denominación en el seno de las ciencias sociales, pero cada día cobra más importancia. Aún así, el análisis del discurso se puede comprender como una herramienta investigativa que nos permite sistematizar, analizar y extraer el sentido de los textos orales y escritos, apreciando no solo el discurso textual, sino también las intenciones y la ideología que lo sostiene. A través de esto, esta herramienta se convierte en un medio para comprender la realidad social en la que nos encontramos, siendo su análisis el significado contextual de los mensajes. En este análisis se abordan una serie de elementos teóricos como definiciones, antecedentes, funciones y objetos de estudios, convirtiéndose el análisis en un método que complementa el procesamiento de la información y del análisis del contenido tradicional para lograr representar estadios de conocimiento en forma de modelos funcionales de corte semántico. Ya, en su opinión, ¿cuáles serían los aspectos a considerar al momento de realizar un análisis del discurso? Ya, los aspectos que debemos considerar se relacionan directamente con las dimensiones con las que trabajamos. Algunas interrogantes que se presentan al enfrentarse al trabajo del análisis del discurso y que nos ayudan en la construcción de estas dimensiones son: ¿quién realiza el acto comunicativo? ¿Cómo se lleva a cabo el suceso comunicativo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Finalmente, ¿por qué? Que es lo que nos interesa. Todo lo anterior se desarrolla dentro de un contexto, dimensión esencial para el análisis, sin importar el tema ni el formato, ya que no solo nos limitamos a textos escritos o discursos verbales, se puede presentar en grandes áreas. Y finalmente, en su opinión, ¿cuál sería la importancia que tiene el análisis del discurso? Bueno, el análisis del discurso es muy importante y fundamental, ya que nos surge la necesidad de comprender a través del análisis de la ideología que está detrás del texto, a modo general. En nuestro caso, como docentes, el análisis del discurso es fundamental en nuestras prácticas pedagógicas. Nos muestra los procesos que deben ocurrir en la sala entre el lector y el texto, que debe decodificar para mejorar su formación y aprendizaje. Finalmente resultan inseparables el análisis y la comprensión, asumiendo los investigadores ambos procesos como alternativos e íntimamente retroalimentados, tanto la estructura del texto como su significado. El estudio del discurso en el aula resulta ser el abordaje del significado construido en el contexto de la interacción, además de vincular lo social y lo cognitivo. Ya, o sea que el análisis del discurso es una herramienta que nos puede servir como para encontrar información más allá de lo que está escrito. Sí, pues la importancia surge entonces cuando tenemos la necesidad de descubrir la ideología detrás del texto físico. Y también nos sirve para el proceso educativo, ya que nos permite conocer los diálogos, la interpretación de los textos tanto de nuestros estudiantes en el momento de los escritos, de sus disertaciones y también de nosotras, por nuestras mismas concepciones, paradigmas que están involucrados en nuestros diálogos. Y también nos puede servir para la elaboración de nuestra tesis porque vamos a poder encontrar información en discursos que no están de forma textual, porque podemos leer mucho más allá de lo que nos están contando a través del análisis del discurso. El análisis del discurso es una herramienta de investigación flexible e interpretativa. Sirve para conocer más allá de lo textual, es decir, la ideología, la intención, etc. Puede hacerse de dos formas, es decir, de forma textual o psicológica.
De forma textual, se considera solo lo dicho o escrito por quien dice el discurso. En cambio, en lo psicológico, considera contexto, realidad, etc.